Ahora, ¿qué trabajo están haciendo las administradoras de fondos de pensiones? Si nuestros ahorros hoy en día están recibiendo rentabilidades menores a las que tiene el mercado. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es lo novedoso de tener un sistema privado? Pregunta alguien. Sí, no es solo responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones, si bien sí es responsabilidad la inversión, ¿verdad?, de los fondos, sin embargo están bastante limitadas por ley, pero así tiene que ser, está bastante regulado los destinos en los que se puede invertir este tipo de ahorro. ¿Y esa regulación es buena, María Elena, mantenerla así estrictamente como lo dice la palabra? Sí debe garantizarse que se cumplan con las calificaciones de riesgo necesarias para todos los títulos y acciones en los que se va a invertir, pero también debe de procurarse que garanticen una mejor rentabilidad, una tasa de interés mayor. Sin embargo, muchas de estas inversiones no están realmente reguladas para garantizar mejores condiciones a los trabajadores, sino que, por ejemplo, la que más concentra el fideicomiso de obligaciones previsionales es un mecanismo que tiene por objetivo obtener, ¿verdad?, los fondos a través de la emisión de títulos, obtener los fondos de los ahorros de los trabajadores actuales para pagar las pensiones de los trabajadores del sistema público de pensiones. Si en el momento que se hizo la tasa de interés era la tasa LIBOR más un 0.75%, era mayor casi del 6%, no era una tasa de interés mala, ¿verdad? Por lo tanto no afectaba tanto a los trabajadores, aunque sí por la parte de la concentración. Pero una vez bajó esta tasa por la crisis internacional, el gobierno debió de haber tomado medidas para garantizar que los trabajadores no estuvieran afectados por esta tasa. Nosotros en Fundaungo hemos hecho estimaciones que el costo de oportunidad de esta baja tasa de interés desde el 2008 hasta diciembre del 2014 ha generado pérdidas de cerca de 957 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares que no han ingresado a las cuentas de ahorro de los cotizantes por estar invertidos en el fideicomiso de obligaciones previsionales en comparación de estar invertidos con otras opciones que pueden garantizar una mejor rentabilidad. O sea, es un problema de rentabilidad, obviamente, toda esta discusión. No toda la discusión. Para los cotizantes actuales que sí pueden estar cubiertos por el sistema de ahorro de pensiones, sí, una parte es la rentabilidad, pero también no hay que olvidarse de todos los demás trabajadores que están por fuera y estamos hablando también de retos de cobertura. Roberto, regreso al tema. Leyes contra la evasión, elusión siguen pendientes de implementarse de manera eficaz, sostienen algunos. Y esto pues de alguna manera viene a favorecer lo que es precisamente todo el embrollo que tenemos fiscalmente hablando. Este es otro de los problemas fiscales. Hemos tenido tasas de evasión bastante altas. Digo hemos tenido porque me recuerdo que uno de los estudios que se hizo a través de AIDE y que mencionó un ex embajador, creo que era el embajador Berkeley, sí. Me estaba acordando, me fue a ver como, sí, de un promedio de 400, de evasión de renta y de renta IVA, un promedio como de 40% de evasión, es decir, del total de los impuestos que se recogen, ¿no?, del presupuesto, por decir así, ¿no? Entonces era un monto muy alto, ¿no?, que tu potencial solo sea del 60%, pues tenías realmente una cantidad grande de evasión. Entonces, sí yo estoy de acuerdo en que hay que tener mayor presión y mayor sanción a los evasores. Es decir, si el evasor, su único castigo es que devuelva el dinero, pues entonces, mire, hay muchos que se arriesgan, porque dicen, si me descubren, pues yo solamente pago lo que debo. Creo que la sanción tiene que ser mayor, puede ser discutible si es cárcel o no, pero sí creo que tenemos que ser, pero no solo es el tema de la sanción, es el tema del proceso para sancionar, porque a veces también, por ejemplo, cuando tú vas al fisco, te muestra que tú has evadido, te descubre, hay una serie de mecanismos que hacen difícil que tú pagues o hacen difícil de que realmente tú seas sancionado, porque hay una serie de apelaciones, tú tienes que, después terminan en la sala de lo contencioso. Por ejemplo, sabemos que hay
empresas grandes que se han ido a la sala de lo contencioso, que ahí se les ha obligado, según el fisco, que tenían que pagar, pero ahí están desde hace años esos juicios y no se resuelven. Entonces, también el proceso tiene que ser más adecuado. Y por otro lado, ojo, ese es el punto. ¿Y por qué es que una medida de este tipo genera un poco de ñáñaras, por decir así? Es porque, ok, si yo voy a aumentar la sanción, pero si yo no confío en las instituciones, ¿qué es lo que puede pasar? Que la sanción más bien se use, ¿no?, para afectar al que me cae mal, afectar al que me resulta incómodo. Entonces también va a dar un nivel de discrecionalidad al fisco o al sistema judicial para encarcelar al evasor si tú no estableces bien los mecanismos y no generas la institucionalidad sólida de que efectivamente puedes probar que esta persona evadió y no estás usando artificios para que puedas presionar, chantajear o incluso encarcelar a un opositor o a alguien que te resulte incómodo. Eso es lo que hay que ver. Ok, quiero saludar al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Nos escribe y nos manda un mensaje en el análisis que tenemos esta mañana. Neto, me dice, el gobierno ya no aguanta pagar pensiones que corresponden al sistema privado, pensión mínima y optados que representa un subsidio de más de 14.000 millones de dólares. Cuando el sistema actual es cuando el sistema actual es exclusivo, dice. ¿Qué piensan al respecto? El sistema actual con respecto a... Cuando el sistema actual es exclusivo, dice. Sí, porque no cubre a la mayoría de la población. En efecto, es un sistema que solo está cubriendo a un 23.6% de la población, por lo tanto está dejando por fuera a la mayoría de población económicamente activa o trabajadores que no van a ser cubiertos por esta pensión. También era lo que se mencionaba de algunas reformas posteriores a la reforma estructural que han hecho que aumente el costo de la deuda de pensiones que ha tenido que asumir el gobierno. Si bien es una deuda que es derecho de los trabajadores que reciban las pensiones por lo que cotizaron en el sistema anterior, sin embargo hay otras que han modificado y han incrementado esta deuda solo para un tipo de población o solo para un grupo reducido de población, la cual ha venido presionando mucho más las finanzas públicas. Bueno, tenemos acá otros mensajes que nos están llegando de nuestro público televidente y que van encaminados. ¿Por qué tenerle miedo a un sistema mixto? Pregunta acá. Yo creo que ya hicieron ustedes bastante alusión al tema, pero insiste algunos en ello. Por ejemplo, Napoleón Mejía Custodio dice, Ernesto, los cotizantes no son dueños de ahorros porque no pueden ejercer ningún derecho sobre su cuenta individual. Lo que tienen es una expectativa de derecho. Es obvio, ¿no? Es una expectativa de derecho. No, No puede verse así. Es un derecho, o sea, es tu dinero, ¿verdad? Entonces no pueden usar tu dinero como quieran o lo pueden, digamos, usar para otros fines. En este sentido, sí es un derecho. Es un derecho. En un sector público o en un sector privado. Okay. O mixto. Veamos, José René Flores dice, Ernesto dice, si el Estado garantiza el ahorro de los salvadoreños en el sistema financiero, ¿por qué no quiere garantizar y honrar nuestros ahorros en las administradoras de los fondos de pensiones de forma análoga? Estaría obligado a ello. Al crear un sistema mixto, está claro que quiere llevar a la quiebra a las administradoras de pensiones. ¿Llevaría a la quiebra un sistema mixto? Depende cómo se implemente. No se conoce en realidad el documento, cómo piensan hacerlo. Sin embargo, si se mantiene un pilar de capitalización individual y depende cómo se maneje, pueden seguir operando las administradoras de fondos de pensiones. ¿Y qué tan solidario es nuestro ahorro hoy en día? Pregunta alguien más. Actualmente no hay una solidaridad, anteriormente era solidaridad intergeneracional, lo cual no quita que podía tener un carácter regresivo. Pero actualmente es únicamente capitalización individual, es decir, cada quien ahorra para su pensión. Bueno, por lo que escucho de ustedes y de muchos otros que hacen análisis y conocedores técnicamente de este tema,
es de ponerle mucha atención y sobre todo también no permitir que cualquier político o cualquier decisión política, no político, cualquier decisión política no venga a manosear este dinero que nos pertenece especialmente a los jóvenes cotizantes, ¿no? Exacto. Yo creo que es bien importante que le pongamos muchísima atención. Misión cumplida de estar abordando estos temas siempre de mucho interés. Mañana un análisis político, seguramente con este tema. Gracias, María Elena, por haberme acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio. También, Roberto, qué gusto compartir contigo. Igualmente, Ernesto, muchas gracias. Gracias, les agradezco a nombre de toda nuestra población televidente que ha estado muy atenta al tema de hoy. Gracias por sintonizarnos, el repriso ya a las 10:30 de la noche por Canal 21. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos en los Estados Unidos. Muy pronto, buenas noticias, por ahí nos vemos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.